Hola, mi nombre es Erwin Sansonetti y les voy a explicar la construcción de perfiles para la empresa Construcciones Sólidas S.A. En cuanto al caso, es una empresa que viene de una familia, una empresa familiar en tal caso, que tiene parte también con la empresa pública. Entonces, al morirse la persona, hay ciertos herederos. Estos herederos forman parte como para vender la propiedad, sin embargo, quien la va a recibir necesita estar al tanto. Surge de que las empresas de construcción, como se dice en el caso, son las locomotoras de la economía. Es decir, mientras está la economía en crecimiento, estas mismas van en crecimiento. En cuanto la economía empieza en recesión, la misma empieza en cuanto a la misma conducta. En consecuencia, la persona que va a tomar esta empresa como tal quiere un personal idóneo. Sin embargo, cuando habla de conductas o de pensamiento, dice que tiene que tener un poco de pensamiento de ideología española, es decir, que esté centrado en el trabajo, que busque ideas más sólidas, que esté proyectado hacia un futuro, que trate de tener esa política o esa proyección de la empresa que viene trayendo desde tiempo atrás, que es tratar de comerse a las pequeñas constructoras para que los grandes imperios no se las coman a ellas. En cierta parte quiere un personal que sea idóneo para ello. Para eso busca, en ese caso, unos consultores. En ese caso nosotros vamos a ser los consultores como tal, o en ese caso mi persona va a ser el consultor como tal. Entonces vamos a demostrarles a ellos cuáles serían sus perfiles profesionales en un caso para que la empresa pueda marchar de acuerdo a las expectativas, de acuerdo a lo que ellos buscan como tal. En ese caso, mi persona hizo la misión, la visión y los valores como tal de la empresa, es decir, hacia dónde va proyectada una visión a corto y mediano plazo, cuál es la misión que es el objetivo principal que ellos buscan y cuáles son los valores que en estos casos busca la comunicación en cuanto a la relación de que el caso planteaba, es decir, debe ser una persona que hable checo para que no haya tanta pérdida de la privacidad o pérdida de datos importantes que a veces en la empresa nosotros debemos tener confidenciales. Sin embargo, cuando es esto hay un poco más de privacidad. Listo. También de comunicación con los empleados y comunicación en cuanto al gran sistema que se debe manejar. Listo. Y tenemos la parte de la calidad y el trabajo en equipo. Ciertamente en una parte de construcción es necesario trabajar en equipo, pues a pesar de que cada uno hace una parte importante, esto es como un sistema de hormiguitas, muchas veces es nombrado así. O sea, hay que trabajar uno de la mano con otro para que todo el proyecto sea un edificio, una construcción residencial o una construcción comercial se dé con todos los resultados que se deben dar. Entonces la calidad parte del trabajo como tal también, porque si nosotros debemos trabajar en función de una obra de calidad, debemos trabajar a unos puestos de calidad y tener en sí una calidad total en lo que sería la gestión del trabajo como tal. Bueno, en cuanto a los perfiles, se crea el gerente general, el jefe de obra, el jefe contable y el jefe de recursos humanos. Teniendo en consideración que son cuatro pilares fundamentales dentro de las empresas constructoras. Es decir, tenemos un gerente general, un gerente ejecutivo, que es el que está encargado de todo, hacer toda la parte como tal de la parte administrativa, la parte de construcción, la parte de, o sea, llevar a cabo todo de manera íntegra, es decir, el que es la cabeza en mando. Tenemos por otra parte lo que es el jefe de obra o gerente de obra, muchas veces se dice gerente de construcción, pero gran parte es el jefe de obra, es decir, es aquella persona que está a cargo de todo aquel conjunto de obreros para que pueda darse a cabo todo lo que es la construcción como tal. Tenemos el jefe contable, que es la parte ya administrativa, contabilidad, en cuanto a lo que genera el proyecto, ingresos, egresos, venta de la construcción como tal o venta de la parcela completa, es decir, esa persona que está a cargo de toda la administración. Y el jefe de recursos humanos o gerente de recursos humanos, como se pueda llamar, que es el que está a cargo de la recepción o la selección del personal idóneo para los demás puestos, es decir, la parte obrera, que debemos entender que se deben tomar puestos, para ese puesto se deben tomar personas con ciertas capacidades. No vamos a tomar para una construcción un albañil, como le decimos en Venezuela, y vamos a contratar a un carpintero, no. Entonces vamos a tener eso. Por otra parte, tomamos
o tomo como parte, entonces digo tomamos porque se toma como decir una empresa de consultoría o un outsourcing de asesoría en recursos humanos. Entonces tenemos que se toman, hice tres variables, aunque en el ejercicio como tal se piden cinco. Sin embargo, hice tres tópicos o tres técnicas y tres conductuales, pero resaltando otras que tienen que ver con la misma, es decir, tipificó tres o dos, sin embargo estas dos o tres tienen que ver con otras técnicas, otras capacidades conductuales que debe tener esa persona. Debemos tener en cuenta que el gerente general en cuanto a la parte técnica debe manejar una gerencia administrativa, un cálculo numérico o una gestión humana, que dentro de esto está dentro de la gerencia administrativa, es decir, saber organizar, planificar, tener visión estratégica, planificación estratégica, tener un manejo idóneo, excelente de la parte administrativa en cuanto a finanzas, en cuanto a economía, en cuanto a mercadeo. Debe tener una habilidad de cálculo numérico impresionable porque debe tener en cuenta lo que es la parte de finanzas, la parte contable, la parte de construcción. Y en cuanto a la gestión humana debe tener muchas variables o muchas habilidades como tal que deben tener en cuanto a la relación, la productividad, la calidad del trabajo, la calidad del desempeño que tengan las personas. En cuanto a las conductuales, se manejan altos estándares de profesionalismo en cuanto al trato hacia las personas, a la visión de comunicarse, a la proyección de comunicación, a la proyección de relaciones personales. También está la conciencia organizacional, es decir, la capacidad de comprender e interpretar las relaciones personales, profesionales, éticas y de comercio para poder llegar a ciertos objetivos. Por la parte de jefe de obra tenemos lo que son las técnicas, se tipificó lo que son conocimientos técnicos en el área de construcción, supervisión y control y evaluación de la gestión. En cuanto al ejercicio de su mando, la gestión humana también como tal, todos deben manejar una gestión humana, teniendo en cuenta que deben manejar ciertos personales especializados en el área que están trabajando. La parte conductual, altos estándares de profesionalismo en cuanto a su puesto de trabajo, dirección de otros, desarrollo de relaciones personales, institucionales, comerciales y personales como tal. En cuanto al jefe contable, tenemos en cuenta que es un poco más tipificado a lo que es la contabilidad superior. Sabe manejar sistemas contables, manejar una contabilidad muy clara y muy precisa, manejar un inventario, cédulas de inventario, por otra parte manejar la contratación y expansión. Es decir, si queremos proyectarnos hacia lo que es la absorción de empresas pequeñas, debemos tener en cuenta la contratación de estas o en ese caso la expansión a través de la compra de estas. Por otra parte, lo que es la contratación con terceros o la tercerización. Y por otra parte, tenemos la licitación o contratación con empresas públicas. Listo. Entonces tenemos por otra parte lo que es la gestión humana, igualmente el manejo de personal en cuanto al área que se esté desempeñando. En la parte conductual tenemos también los altos estándares de profesionalismo en cuanto al área que él maneja, dirección de otros y desarrollo de relaciones personales, comerciales e institucionales. El jefe de recursos humanos, por otra parte, tenemos que es una persona que en cierta parte va a manejar casi todo el personal de la construcción. Entonces, para la parte técnica debe tener una parte de selección y captación de personal, administración de sueldos y salarios, que es lógico, y gestión humana. En cuanto a selección y capacitación y captación de personal, debemos tener en cuenta que el proceso de selección, captación, proceso ya de exámenes, proceso de capacitación, si se debe tomar en cuenta, socialización e inducción, entre otros. Administración de sueldo, lo que es el manejo de sueldos, la estandarización de sueldos, la tabulación de sueldos, que es algo muy importante en la parte de la construcción. Por la parte de gestión humana es más que todo manejar el personal de cuanto a capacidad de gestión, los índices e indicadores de gestión y por otra la calidad de proceso. Y por último, las conductuales serían los altos estándares de profesionalismo, igual al área que tiene que estar, dirección de otros, de desarrollo de relaciones, porque tomen en las capacidades o habilidades conductuales las mismas, por decirlo así,
Porque mayormente nosotros como personas o como profesionales, en mi parte que soy licenciado en comunicación social, nosotros debemos manejar estas habilidades conductuales mayormente. En todos los puestos de trabajo debemos tener un alto estándar de profesionalismo, es decir, nuestra conducta o nuestro comportamiento debe adaptarse en sí a nuestra profesión. Nosotros no, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, nosotros por ser profesionales de comunicación social no debemos estar hablando como guacharaca en todos lados o debemos estar dando una conducta muy inapropiada en ciertos sitios porque mayormente vamos a estar como personas públicas, por decirlo así. Entonces, o figuras públicas. Entonces debemos estar a un alto estándar de profesionalismo, es decir, inspirar hacia los demás ese puesto que tenemos, esas funciones que tenemos, esas capacidades que podemos manejar y ese mando que tenemos como tal, porque ciertamente en las empresas debe haber una jerarquía y un control y un respeto hacia la superioridad. Tenemos también lo que es la dirección de otros, es decir, mayormente es lo que si somos jefes o somos gerentes, tenemos la responsabilidad de manejar a otros o controlar o dirigir a otros. Entonces debemos tener también esa habilidad conductual, es decir, o esa capacidad conductual. Es decir, si nosotros somos profesionales, también debemos entender que no somos amigos. Entonces, cada quien en su puesto, cada pollo en su corral, por decirlo de cierta manera coloquial. Entonces, es decir, nosotros debemos tener la capacidad de poder dirigir, así sea muy compañero de trabajo, pero poder dirigir y poder hacer que nuestro equipo de trabajo vaya de la mejor manera. Listo. Y por último, también como vuelvo y repito, vale la redundancia, en cualquier profesión todos debemos manejar este tipo de habilidades conductuales. El desarrollo de relaciones personales, interpersonales, comerciales, económicas, de mercadeo, de como se quieran llamar. Listo. ¿Por qué? Porque ciertamente si soy el jefe de contabilidad, debo manejar ciertas relaciones institucionales que a lo mejor en el caso de Venezuela deben estar relacionadas con Seguro Social, Banavi, bancos, instituciones crediticias, etc. Digo así porque acá en Colombia es otra cosa. Entonces, en cambio, por la parte de recursos humanos también debemos tener relaciones interpersonales, personales con los trabajadores y sin embargo tenemos relaciones comerciales o de convenios con empresas que pueden formar parte de capacitaciones o empresas que traen beneficios para la empresa, ya sea para la parte humana. Lo que es ya la parte de gerencia general y jefe de obra también maneja relaciones personales, interpersonales y de comercio institucionales o como se deban llamar o como se puedan llamar, porque ellos son los que están encargados de hacer contratos también o de establecer esa conexión de contratos con empresas públicas, empresas terciarias, empresas de construcción, es decir, ferreterías, empresas de comercialización de madera, comercialización de cemento, comercialización de concreto, alquiler de maquinaria, es decir, un sinfín de empresas que deben hacer convenios, deben hacer contratos. Entonces debemos manejar esas capacidades conductuales. Otra de las capacidades conductuales que está dentro del desarrollo de relaciones personales, interpersonales, comerciales, como se puedan llamar, son las de programación neurolingüística, oratoria, habla, interlocución y saber manejar las relaciones. Listo. Espero le haya gustado. Muchas gracias.